Bienvenidos a Los y Pleno Vale. Hoy tengo el placer de contar con Juan Rada, periodista de investigación e historiador de Crónica Negra Contemporánea. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí una vez más como en tantos programas, para hablar de Crónica Negra, de algo que estamos hablando ahora fuera del micrófono, ¿no? Vamos, que parece un poco que no es muy correcto políticamente, ¿no? Porque los gobernantes, esté quien esté en Moncloa, no le gusta mucho que se hable de asaltos, secuestros, suicidios, atracos y demás, porque eso crea pues un poco de malestar, de inquietud en la población y claro, esto redunda negativamente cuando llegan las elecciones. Lo comento porque ahora estamos en campaña electoral, ¿no? Y entonces cuando la gente tiene que depositar el voto en la urna, entonces aquí se está haciendo ahora la política un poco de antaño, de la dictadura, que era, si nada malo se publica, si nada malo se difunde, pues nada malo ocurre. Y es un poquito lo que está ocurriendo ahora. Por eso a mí me parece muy bien estos podcasts y programas de radio y demás, donde pues sigamos con la crónica negra, en fin, no sé, ya que no existen publicaciones como el mítico semanario El Caso, ¿no? Por lo menos que a nivel audiovisual, pues estemos hablando de crímenes, porque en fin, conocer el crimen es la mejor forma de combatirlo y de la gente, Sí. que la gente esté informada de dónde hay atracadores, pederastas y demás, simplemente para estar en guardia. O sea, es un servicio social el que hacemos con estos programas. Bueno, lo primero agradecerte que un profesional de tu talla colabore conmigo. Eso es lo principal. En fin, yo ya cumplo 60 años en esta profesión y, en fin, ya he colaborado. Como me gusta hacerlo con gente joven, ¿no? Y que, en fin, que lo hagan con ilusión y tal, y pensando en el futuro, y, en fin, en que hay que informar a la población a pesar de. Bueno, vamos a hablar de dos casos. El primero de un asesino en serie en Almería que ocurrió con el centenario del Jack el Destripador. Cuéntame un poco que fue un asesino en serie de prostitutas. Pues sí, es que se empezó a hablar en Almería, en esta localidad, vamos, trabajé hace unos cuantos años en la boda de Almería, y ya son muy dados, como pasa también en algunas otras zonas turísticas, a que ciertas cosas negativas, como son los crímenes, lo que acabo de comentar hace poco, ¿no? Pues no se divulguen, porque parece que afectan al turismo, a la buena imagen de la ciudad y tal, pero los hechos ahí están. Y entonces ocurrió que empezaron a aparecer cadáveres de prostitutas y demás. Y yo, mirando para atrás, algunos decían, no, a partir de 1991, pero yo observé que el primer cadáver eran todos asesinatos de modo canónico, que el primer cadáver apareció en 1988, de Cáspita, el aniversario de Jack el Destripador. Ya parecía como, no sé, un cruento homenaje, ¿no?, al famoso asesino londinense, pero en este caso es que mató al doble de personas aquí. Este no las destripaba, ¿no? Este las estrangulaba, las partía la cabeza, las tiraba por los barrancos. Pero fueron una decena, pues, de crímenes que se sucedieron, pero de modo ininterrumpido, ¿no? ¿Y qué eran? Pues además era curioso, pues claro, ahí empezaron a echar balones fuera. No, son crímenes diferentes, ajustes de cuentas entre proxenetas de clubs y tal. No, no, no. Todas eran localizadas, o sea, eran captadas, pues cuando hacían la calle, pues en la zona del Zapillo o de Nicolás Almerón y tal, en los mismos sitios. Y además de las mismas características, de 1,55 a 1,60 como máximo de altura. No las quería muy fuertes, por si acaso, ¿no? De tez morena. Se ve que le gustaban así un poco oscurillas, ¿no? De pelo igual un poco ensortijado. Que fueran drogadictas, quizá más fácil también de dominar, que pertenecían a familias desestructuradas, también si desaparecen y tal, pues siempre hay menos fuerza mediática para encontrarlas y demás. Y luego otra serie de características, como luego eso se veía en los cadáveres, que tuvieran lencería azul o roja. Y siempre eran coches. Era un coche que llegaba, se negociaba un acuerdo sobre el precio del servicio sexual y se iban. O sea, y ya está. Y luego aparecían muertas, ya digo, o sea, estranguladas, con la cabeza, le habían pegado alguna piedra en la cabeza y luego las tiraban por el barranco. Entonces, estaba claro que era un asesino en serie, porque, insisto, actuaba de modo canónico. Eso está clarísimo. Allá, ya digo, se estaban echando balones fuera, pero claro, ya esto empezó a tener su eco, ¿no? Hasta que ya incluso el diario ABC publicó un titular con interrogante de un asesino en serie en Almería. Esto ya movilizó un poco a la policía, tuvo que ir ya un grupo de policías allá a Almería a ver qué ocurría y demás, y lo denominaron, pues vamos, Operación Indalo. Indalo, que es el patrono allá de la ciudad, y que, porque el primer cadáver apareció muy cerca de donde se había dado en su momento también pues, la aparición de este santo, ¿no? Se les ocurrió poner esta Operación Indalo y demás,
pero no hubo suerte, o en fin, tampoco hubo el interés debido en buscarlo, ¿no? Porque igual que pasa con los desaparecidos, siempre hay de primera y segunda división, ¿no? Y entonces en este caso eran, pues eso, mujeres sin mayor apego a la zona almeriense, eran extranjeras muchas de ellas, o españolas, pero que habían venido de otras zonas, ya digo, de familias estructuradas, y entonces, si no hay un reclamo mediático o los familiares se mueven mucho, no sé, los resortes policiales no actúan igual. Eso ocurre porque hay muchos casos, hay muchos secuestros, hay muchas desapariciones. Entonces, a veces no se da abasto a todo, ¿no? Entonces, claro, casos como Diana Kerr o Marta del Castillo o otros, pues claro, los padres se han movido y entonces se ha intensificado la búsqueda. En estos casos, pues pasaban desapercibidos. Lo único que hubo, pues fue cuando en 1996 ya, casi a punto de terminar, porque este hombre empezó a matar en 1988 y estuvo activo una década. Entonces ya en su etapa final, pues un día era Viernes Santo, entonces, y, y contrató a una chica cerca del Hotel Almería, un sitio muy céntrico que hay allá y demás. Entonces, siguiendo el protocolo, estas mujeres que tienen de seguridad, que hacen las prostitutas, a veces si se van con clientes desconocidos, las compañeras se fijan en las características de vehículo. Y observaron que era un Opel Corsa, gris metalizado, de 3 puertas, y aunque no anotaron muy bien la matrícula, pero era el número 5, las letras AB, en fin, estaba casi completa. Entonces, hicieron una investigación y ¡plas! Pillaron a un funcionario de prisiones de Granada que efectivamente ese Viernes Santo había estado en Almería. Bueno, ya lo hemos pillado. Fueron para Granada y demás, y además tenía algún antecedente porque había sido juzgado por malos tratos y demás, y parecía que ya estaba pillado, pero el juez no veía las pruebas tan concluyentes como para intervenir los teléfonos, en fin, para... Y total, que de Madrid llegó una orden de que había otras cosas más urgentes. ¿Y qué ocurrió? Pues que este caso pues pasó a ser pues a pasar al archivado casi en el recuerdo, en el cajón, como pasa de los recuerdos, ¿no? Y en fin, este cadáver, Aurora Amador, que ya digo, le quitaron en fin, la mataron, la tiraron al fondo de una sima, le quitaron las 22.000 pesetas que había ganado ese día con anterioridad y tal, pues fue un crimen más que quedó sin resolver, pero en el único donde hubo alguna pista. Ya este asesino en serie siguió matando un par de años más hasta que ya en 1998 desapareció. ¿Qué ocurrió? ¿Pudo ir a la cárcel por otros motivos? ¿Pudo fallecer? ¿Pudo cambiar a otra zona? Pues no se sabe porque no hay absolutamente ninguna pista sobre él. O sea, es un caso de decir, bueno, igual que de Jack el Destripador, ¿no? Que ha habido muchas teorías y demás, y claro, Jack ha sido un asesino muy mediático. Este, en cambio, pues pasó desapercibido, en fin, yo lo he tocado en algunos temas, en algún programa de televisión, de radio, en mis libros lo he tocado, ¿no? Sí, en fin, que decir que es un caso muy curioso, ¿no? Porque es un asesino en serie que lo hemos tenido en España, pero ¿qué pasa desapercibido? Porque otros, pues yo qué sé, el podio que hay aquí de serial killer, pues sí, se ha hablado mucho de Manuel Delgado Villegas, el arropiero, con sus 48 crímenes, de García Escalero también, con sus 15, 16 crímenes de mendigos de Madrid, ese famoso Matamendigos, de José Antonio Rodríguez Vega, el Mataviejas, que también mató a 16 ancianos en Santander, en fin, hay unos cuantos que se han hecho icónicos, pero como este no se sabe absolutamente nada, y además, en el fondo, es un fracaso investigador, porque no ha conducido a ningún lado, pues ha silenciado. Es que en España a veces ocurre eso, ¿no? Que con casos que no se resuelven, bueno, pues se olvidan un poco, ¿no? A diferencia de Inglaterra, donde ya digo, ya que es destripador, o de otros países, ¿no? Coincidiendo, por ejemplo, con este caso de Almería, pues la policía portuguesa también pidió ayuda porque había otro estrangulador en Lisboa y pensaban que podía ser el mismo, pero no, porque aquel trabajaba en plan de Ripper, en plan Jack el Destripador, porque aquel les abría, les sacaba órganos y demás, este no. Esto lo que hacía era ir directamente a matarlas, robarles ya de paso, ¿no? Procurar no dejar pistas. Muchas veces estaban las pobres mujeres tiradas en el suelo, desnudas, pero le habían quitado todo. Todo para que no, en fin, cuanto menos pistas hubiera, incluso para que no se conociera ni siquiera su identidad, ¿no? Y así no relacionar pues unos crímenes con otros. Pero en fin, haya quedado para esta historia, pues como el Jack de Almería, y ya digo, es una causa pendiente que hay, pero en fin, todos sabemos que en estos casos el tiempo corre a la contra y que, en fin, este hombre ya, pues lamentablemente se irá de rositas y las víctimas, pues eso, fueron un número más en la morgue, les dieron tierra, puede que a lo mejor algunos familiares siquiera, en el caso de las extranjeras igual, ni se enteró de que habían fallecido de este modo, pero en fin, ya digo, fue un caso duro de la crónica negra de la prostitución en nuestro país.
Sí, entonces, como dices, no hay ninguna nueva información sobre este caso, no ha quedado ahí apartado y no hay ninguna novedad ni ningún No, sí, seguimiento. no, no, ya los anclan ahí. Incluso yo en algún libro mío que he publicado sobre este tema, pues he recogido declaraciones de algún comisario, de algún antiguo comisario diciendo que, bueno, o sea, negándolo casi, que en sí no sería un asesino en serie y tal y cual. Entonces, claro, yo hago una pregunta. Si no fue un asesino en serie, sino crímenes diferentes todos ellos, 10 crímenes, 10 asesinos, pues hombre, todavía han quedado mucho peor la policía o la Guardia Civil si de los 10 asesinos no pillas a ninguno. Porque ya que el destripador fue uno, y dice, bueno, no ha habido forma de pillar a un tío porque ha sido muy listo, porque se ha movido muy bien. Pero 10, si tampoco pillas a ninguno de los 10, pues quedas peor, creo yo, ¿no? O sea, y claro, es que quieren usar la excusa porque allá había un capo mafioso, Juan Asensio, que manejaba la narcoprostitución. Y a este le llegó, pues, un rival luego, Giuseppe D'Amico, que era de la Camorra, que venía de España, y al principio chocaron. Luego, como pasan estos temas, pues en plan cosa nostra, llegaron a un acuerdo, se repartieron los terrenos, en fin, pero luego vamos, los negocios, ¿no? Las zonas de trabajo, pero como pasa siempre al final, con las antiguas películas en blanco y negro de Al Capone y demás, pues acabaron otra vez enfrentando y luego había algunas chicas que igual abandonaban un club de uno y se iban al del otro. Pero claro, esto es un poco peligroso siempre para ellas, ¿no? Y algunas desaparecieron. Pero es que no aparecieron los cadáveres, a aquellas les dieron tierra. O sea, porque claro, aquellos asesinos, pues lo que querían era no dejar ninguna pista para que no fueran tras ellos. Entonces les dieron tierra o las tiraron al fondo de algún lago, pero aquellas fueron desaparecidas, como dirían en plan delincuencial, y bien desaparecidas. En este caso no, los cadáveres aparecían. Entonces no se puede decir que estas víctimas de este supuesto, vamos, de este serial killer, eran consecuencia de aquellos enfrentamientos que había entre el de la Camorra y el capo de que había en Almería, ¿no? Por cierto, porque estos fueron crímenes que además aquellas eran todas de clubs, ¿no? Y desaparecían. Estas no, estas eran mujeres, lo que se llama trotaceras, que hacían la calle con sus compañeras, ahí, insisto, en el barrio del Zapillo, en el parque Nicolás Almerón, y que estaba hablando con sus amigas y ya esa noche no volvía ninguna, ¿no? Y que luego sus cadáveres aparecían todos muertos de la misma forma y además todas ellas reunían las mismas características. O sea, lo que se dice era un criminal que actuaba de modo canónico, de modo similar, en suma, un serial killer. Ahora lo podrán negar, podrán echar balones fuera, pero en fin, si no pudieron con uno, quedan casi peor diciendo que no, que eran unos cuantos los que mataban, ¿no? Porque entonces, bueno, Claro, ¿por qué no sí. pillaste a ninguno? Vamos, en fin, Mm. ya haya quedado, pero bueno, eso es habitual muchas veces que cuando no se resuelven estos temas, pues bueno, se dejan en el cajón y tal, y ya, dice, bueno, se habla un poco más de otros temas de actualidad, ¿no? Porque, en fin, la crónica negra es, no sé, es una fuente incesante de noticias y unas van tapando a otras. Unas se hacen muy mediáticas por la importancia de la gente, de los familiares y demás, y otras como estas, que eran unas pobres mujeres, que, en fin, que vendían su cuerpo pues para subsistir, pues quedan en el baúl del olvido, ya ni de los recuerdos siquiera. Pues bueno, Juan, también del segundo caso que vamos a hablar ya hoy es sobre una secta que surgió en Navarra. Bueno, esto es curioso. En 2011 se presentó en una comisaría de Madrid un señor de vestido, acompañado de un abogado, a denunciar algo que quería. Quería hablar de un crimen horroroso ocurrido en Navarra. Ya había prescrito. Él también había tenido vista para que pasara el tiempo, ya no le pudiera salpicar. Pero quería denunciar el caso para que sus compañeros de entonces no siguieran cometiendo tales atrocidades. ¿Qué había ocurrido? Pues un grupo de universitarios a punto de acabar la carrera o iniciándose ya en la profesión y demás, gente ya que cuando este se presentó a la comisaría eran abogados en ejercicio, médicos, profesores. Bueno, pues esta gente se asentó en un baserri en la zona vasco-navarra, es un caserío en el monte, aislado, separado de otras casas y demás. Se asentaron allá un grupo de jóvenes porque querían volver un poco a esos rituales que había antes en la zona. Los vascones, estamos hablando de hace miles de años, de vez en cuando invocaban al dios Aker pidiéndole ayuda para que no hubiera inundaciones que les machacaran las cosechas, epidemias, aquí hemos tenido el coronavirus no hace mucho, pero entonces también había epidemias humanas, pero también había epidemias para los animales que les podían machacar la ganadería, o sea, pidiendo un montón de favores a ese dios Aker, ¿no? Un dios que lo representaban en forma de mitad macho cabrío, mitad demonio y demás, y le pedían sus favores. Y lo hacían en la zona de Lesaca,
¿Qué es donde ellos se asentaron? Pues muy cerca de las cuevas de Zugarramurdi, que se han hecho muy famosas por el tema de la brujería, ¿no? En pleno Baztán y demás. ¿Y por qué se hacía allá? Pues porque se hablaba de que aquello era un poco epicentro, como que allá convergían ciertas fuerzas especiales. Eso lo querían aquellos antiguos vascones, ¿no? Donde el dios Sáker pues podía influir. Entonces, esta gente fue allá creyendo en esas, vamos a decir, repetir la palabra, creencias, pero ellos no buscaban el tema de que no hubiera epidemias, que no hubiera inundaciones. Esto lo que buscaban era éxito en la profesión, éxito social, éxito en el dinero. Que buscaban, pedían un poco al dios Aker, al dios de los vascones, pues ayuda. En fin, y allá estaban, pues en su casería y demás, y solían hacer pues unas fiestas, unas orgías, unas ceremonias satánicas, donde pues se degollaban animales, se cubrían, se manchaban con la sangre de los animales y demás. Eran como unos sacrificios que hacían de animales, pero también se ve que de vez en cuando necesitaban algún sacrificio humano. Ella, y ya eso pasó antaño, tenían que ser sacrificios, pero de seres de menos de 2 años. Entonces, allá había una pareja que había allá, acababa de tener una niña. Entonces, cuando esta niña tenía 14 meses, Ainara, llamaba, fue entregada, fue donada a esta secta, a esta comunidad, para que fuera sacrificada. Era la aportación que hacían los padres. Al igual que otros, donaban dinero, donaban posesiones, en fin, la secta, eso se da. Y entonces la mataron delante de todos y luego se mancharon con sangre y tal. Pero claro, la sangre para ellos es un poco la vida, ¿no? Es un poco una nueva resurrección a la vida, ¿no? Y entonces, claro, mataron a esta niña y demás. Bueno, entonces, a raíz ya de esto, pues aunque ya digo que esto era un baserri, un caserío apartado en la montaña, ahí en el Baztán, pero siempre, pues, de otra gente de otras zonas y tal por allá, de vez en cuando habían visto a la niña. Y por eso empezaron un poco a preguntar por la niña, ay, ¿qué tal está la niña? Que no la vemos ahora y tal. Y a los padres, que no hace mucho habían estado en Inglaterra, dijeron de que había muerto, que se la habían llevado a Inglaterra y que allá de un ictus cerebral falleció. Pues niña pequeñita que era y tal. ¿Y dónde está enterrada y tal? No, era mucho trastorno, mucho jaleo burocrático, gastos y demás, traerla a España y la enterramos allá y tal. Esa fue la historia que soltaron. Pero algo pasaba porque al poco desaparecieron todos de allá. O sea, pensaron que eso podía levantar sospechas y demás. Y ya no se volvió a hablar del tema. Hasta que transcurrido, ya digo, pues esta gente se asentó allá en 1979. Y fue al año y medio así, o sea, estamos hablando ya de 1980, cuando ocurrió esto. Entonces, en 2011, o sea, 31 años después, se presenta y denuncia el caso para que se investigue. Entonces, la denuncia de Madrid se traslada al juzgado de Pamplona y se monta lo que se llama la Operación Ainara, en recuerdo de la pobre niña, Ainara Martínez Bayona. Y entonces empiezan a localizar a la gente que se había dado, los nombres de esos, insisto, abogados, profesores, médicos y demás, y encontraron gente de esta. Encontraron en Gerona, exactamente en la zona de la Escala, encontraron en Madrid, en Hoyo de Manzanares, encontraron en Alicante, concretamente en Elda, encontraron en Cádiz, en La Rota, en fin, los fueron localizando a todos. Y se hizo una investigación. Pero claro, la historia estaba que en su momento, cuando lo de los padres, que habían muerto en Inglaterra, pues se tiró de pasaporte y efectivamente habían estado en Inglaterra, pero en el pasaporte no figuraba que hubiera ido ninguna niña. Y ve, en aquellas fechas, en Inglaterra, ninguna niña española fue tratada en ningún hospital, ni hospitalizada. Y es más, aquel año no murió ninguna niña española en Inglaterra. O sea, estaban mintiendo descaradamente, pero claro, la excusa claro, estamos hablando ya de algo que había prescrito, ¿no? Entonces, claro, siguieron las investigaciones y demás, pero claro, ya no se pudo hacer nada. Investigaciones, aquello ya no se podía aclarar, pero saber si estas sectas pues seguían funcionando o no. Pero claro, ahí, pues a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues lo que ocurre siempre. Las sectas se mueven dentro de un gran ocultismo, ¿no? Y es muy difícil, o sea, pues no sé, llegar a meterse dentro, ¿no? Se saben que, por ejemplo, pues en la zona mediterránea, pues sí, hay sectas, bastantes, bueno, bastantes. Dentro, la mayor parte me refiero a las que están por allá, pero claro, no se llega porque se mueven dentro de un gran secretismo, todo es oculto, porque saben lo mucho que se juegan y es muy difícil llegar hasta el final, ¿no? Y ahí quedó esta niña, Ainara, de 14 meses, que fue sacrificada, pues eso, en invocación, en honor al dios Aker, pues como se hacía hace miles de años, ¿no? O sea, en fin, no sé, un crimen que incluso, no sé,
supera a lo de Zugarramurdi en el siglo XVII y a todas aquellas historias que hubo de supercherías y demás. En fin, pasó, ya digo, pasó en Navarra, pero en fin, como podía haber pasado en otro lado, ¿no? Pero fue un crimen que también ha pasado bastante desapercibido, pero muy cruel, porque, no, aparte que la niña tuviera 14 meses, porque la sacrificaron delante de los padres, ¿no? Y es una Joder. falta de humanidad total. Sí. Y algunos quieren saber más, este tema lo he tocado en uno de mis últimos libros, Perfume Peligroso, ahí lo he tocado, porque ese libro lo subtitulo ellos matan más, pero ellas lo hacen mejor. En fin, no en este caso precisamente, ¿no? Pero es un libro sobre mujeres asesinas y demás, y ahí hablo de este crimen, en fin, lo explico un poco más, y las tradiciones que había en esa zona, en fin, porque fueron precisamente a asentarse allá, ¿no? Habían oído hablar mucho de lo que ocurría allá y demás, y en fin, así ocurrió, pues, un crimen que ha quedado ahí, pues, también para la historia, y que, bueno, el tema es que no hayan vuelto a reincidir o que lo sigan haciendo. Eso es lo más peligroso. Y lo que este hombre, que había participado en aquel suceso, pues fue luego a denunciar, porque se ve que la conciencia pues, no lo ha dejado vivir, y por lo menos que no haya más víctimas. Pero, en fin, fue un caso, la operación Inara, pues Mm, muy, muy triste, muy trágica, ya digo, por la edad de la niña, por los padres y por toda mm. la cuadrilla de, no sé, de gente inhumana que participó en ese Correcto. rito Mm. satánico. Bueno, Juan, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si no, espero poder charlar otro ratito contigo otro día y seguir hablando sobre los tristes sucesos de la Crónica Negra. Sí, la crónica negra es que es muy amplia, ¿no? O sea, Mm, es que es tan antigua como la humanidad. Y hace poco mi último libro precisamente lo he hecho sobre la crónica negra desde que empezó a publicarse en España. Pues claro, crónica negra existe, vamos, el primero fue ya Caín cuando mató a Abel, ¿no? Pero en fin, mm, quiero decir que ya antaño la crónica negra era por tradición oral que se contaba en las cuevas, pues al calor de las hogueras. Iban contando mm, las historias que había pasado. Luego eso saltó a los escenarios, en las tragedias griegas, y luego a muchos recordarán, porque lo han visto en películas y demás, que era también por tradición oral, que estaban los cantares de ciego, que eran ciegos, que iban por los pueblos y demás, contando pues esos crímenes, tropelías y demás, que lo cantaban, luego llevaban como una especie de un gran panel ahí, con unas viñetas, donde le iban explicando todo, y luego lo vendían en unas hojitas y tal, que se llamaban aleluyas. En mm. Cataluña, en Valencia llamaban aucas, ¿no? Y luego así se estuvo hasta la Edad Media, vamos, dentro de la Edad Media, ¿sabes? Esto siguió progresando a más, ¿no? Hasta que ya mediados del siglo XIX, ya con la imprenta de Gutenberg, con muchas cosas de estas, ya la prensa venía dando información de sucesos. Pero en España fue ya a mediados del siglo XIX cuando hubo ya publicaciones específicamente de sucesos, ¿no? Mm. Yo en este último libro mío, Crímenes con Historia, precisamente, he arrancado desde mediados del siglo XIX las primeras publicaciones de sucesos que precisamente se titulaban Los Sucesos. Eran de formato grandísimo, como no existía la fotografía, todo eran dibujos pues, muy bien hechos, de crímenes, de secuestros, de todo, y lo desarrolla pues hasta que ha pasado un poco la guerra civil, hasta que sale el caso, Pues, que ahí ya lo paro, que es la época moderna, ¿no? Pero cuento pues muchos sucesos que había entonces que ahora extrañan, ¿no? Como eran, pues yo que sé, los bebedores de sangre, que se mataban mucho a niños. Ahora que hemos hablado de Ainara, a niños. ¿Por qué? Porque existía mucha tuberculosis en España, porque hubo cientos de miles de muertos. Entonces existía la creencia de que ingiriendo sangre de un niño recién muerto, de sangre caliente, se regeneraba la sangre. Entonces gente que tenía ah, dinero contrataba sicarios, les cortaban el cuello y que ingieren esa sangre. Eso cosas vienen reflejadas en aquella prensa, ¿no? O los ahojadores. Igual una persona se ponía mala, él, su mujer, los hijos, llevaban con alguna bruja, con alguna sibila y demás, para ver qué ah, ocurría. Y dice, no, que te ha echado el mal de ojo. ¿Y quién? Pues puede ser fulanita. Entonces iban a fulanita y la mataban. Entonces hubo muchos crímenes, ya digo, por temas de sangre, por temas de mm, ahojadores y demás. Y yo en ese libro también hablo de otra cosa que ya ahora mucha gente ya no, parece que es muy pasado, pero no es tan pasado, que son pues las condenas que había a muerte, pero con ejecuciones públicas, mediante ahorcamiento o mediante garrote vil, y la labor de los verdugos, ¿no? O sea que también muy curiosa cómo todo el mundo sí, pedía justicia, pedía pena de muerte y cuando le condenaban a la pena de muerte luego no querían que lo ejecutaran. Y allí iba el verdugo que luego la tomaban con el verdugo, que el verdugo no tiene ninguna culpa porque él era un ejecutor de justicia que trabajaba a las órdenes de un juez. En fin, todo eso lo cuento en un libro y todo eso es crónica negra, ¿no? Y claro, estoy hablando de crónica negra impresa, ahora ya también está el audiovisual, pero que en fin, mm. siempre es un maná de noticias porque lamentablemente pues la maldad existe y luego en la población pues existe el morbo pues, por conocer estos crímenes, sobre todo por aquellos que tienen algo de misterio. Por esos crímenes sin resolver, pues como este que hemos hablado del serial killer de Almería.
Pues bueno, Juan, espero volver a hablar contigo y muchísimas gracias por compartir tu tiempo hoy conmigo. Pues nada, hasta otra ocasión y como siempre digo, buenas y criminales noches. Pues buenas noches, un abrazo. Otro para vosotros.